Richard Arce es congresista de la República y le pregunto si se está militarizando a Puno. ¿Es la respuesta más adecuada a la que se está llevando en determinadas regiones? Hay información que sale como lo que ha expresado ahorita el ministro, donde supuestamente hay otra estrategia, ¿no? Porque en realidad todavía el conflicto está latente. Entonces, desde mi punto de vista es un error accionar con medidas reactivas. Acá lo que tienen que hacer es empezar a tender puentes y es estratégico la conversación con los alcaldes, con los gobernadores regionales, entendiendo que acaban de asumir su responsabilidad, están a 2 meses de gestión y creo que es una buena oportunidad para que se puedan sentar sobre una mesa y plantear el desarrollo de sus poblaciones, porque hay una cuestión objetiva, Omar. Si es que en unos 3 o 4 meses no hay resultados, los que van a tener que responder a las demandas sociales en cada una de esas regiones o circunscripciones territoriales van a ser los alcaldes y el gobernador regional. Entonces, objetivamente a ellos también les interesa buscar el diálogo. Ahora, yo desde mi punto de vista, yo creo que hay otras estrategias mucho más eficientes para poder llegar a regiones de convulsión como es Puno, ¿no? Empezar a abordar temas de fondo, ¿no? La contaminación en el río Coata, el río Ramis. Muy positiva en cuanto al diálogo que tuvo con los gobernadores regionales, que fueron y se reunieron con además decanos de rectores de universidades, diciéndole a la presidenta, oiga, mire la situación, y más bien los acusó de azuzar digamos, las manifestaciones. Es que ahí tiene que haber cierta predisposición para buscar una salida. En realidad, lamentablemente lo que estamos siendo testigos es que parece para un gran sector del político que la decisión del Congreso de simplemente abstraerse de la problemática al no aprobar la reforma constitucional de adelanto de elecciones es que ahí se terminó esta historia y que vamos a cerrar el capítulo y nos olvidamos y que bueno, ya todo está en calma. No es así, es un gravísimo error. Hay una cuestión lógica y evidente y podemos hacer un símil con la vida misma. Todos afrontamos diferentes problemas en la vida. Y cuando afrontas ese problema, lo que tú tienes que hacer es abordar el problema para buscarle alguna salida. Patear el problema es otra estrategia, pero es irresponsable, porque patear el problema significa que no lo atendemos hoy día, pero ese problema se nos va a presentar mañana. Y cuando se presente mañana, en el caso de conflictos sociales, probablemente eso se escale y ya hemos tenido en esta circunstancia 60 muertos. O sea, no puede ser posible que podamos ser irresponsables y no darnos cuenta desde el Congreso, también desde el Ejecutivo, de que el adelanto de elecciones era el camino para justamente descomprimir. Imagina un escenario en este momento donde ya tendríamos fecha cierta para el adelanto de elecciones. Considero que hubiera descomprimido regiones como Puno, donde todavía persiste justamente bloqueos de carreteras, inclusive manifestaciones. Y no le corresponde, dado, por ejemplo, esa actitud del Parlamento de no querer aprobar un adelanto de elecciones, de patearlo para la siguiente legislatura y tratar de que la cosa se enfríe. ¿No le corresponde a la presidenta Boluarte, bueno, ejercer presión y decir, ok, entonces yo renuncio? Hubiera sido una estrategia muy importante porque tiene las capacidades y las competencias constitucionales, emplazar al Congreso de la República, pero para una salida ordenada. Yo sé que en el encrispamiento, en el momento de mayor confrontación, ha habido posiciones donde pedían inmediata renuncia de la presidenta, pedían el cierre del Congreso, pero también tenemos que ser responsables en generar un espacio de transición para una próxima elección. Hoy por hoy, viendo la negativa del Parlamento, porque ha quedado clarísimo, ¿no? Esa negativa del Parlamento de ir a un adelanto de elecciones, la recomendación sería, bueno, presidenta, entonces usted presione y la carta que tiene para presionar es con su renuncia. Es una alternativa y podría condicionarlo justamente. El problema es que en este momento el Congreso, y por eso titulé en uno de mis últimos artículos, los tramposos, porque en realidad hicieron una trampa legal. O sea, constitucionalmente ya no se puede abordar el tema de adelanto de elecciones hasta que inclusive pase la siguiente legislatura. Estamos hablando de agosto. En la segunda quincena de agosto recién se podría hablar. Y además, fíjate la jugada perversa que hicieron José Williams, el presidente del Congreso, y Montoya. Al pedir la reconsideración y después Williams levantar la sesión,
Simplemente se terminó la legislatura y ahora no hay forma de levantar una nueva legislatura. Desde el Ejecutivo tampoco se ve mucha voluntad de que esto por supuesto, avance. eso lo hemos visto. Por eso, es una corresponsabilidad en esta circunstancia. Pero hay que afirmar con la contundencia que corresponde que en el Congreso el único consenso que han llegado es que se quieren quedar y no quieren irse. De ambos lados, ¿ah? La extrema izquierda con el cuento de la Asamblea Constituyente, que me causa profunda indignación porque juegan con la esperanza y la expectativa de la gente. Era un pretexto para engañar a la población. Y la extrema derecha, evidentemente hablando de reforma política cuando no quieren hacer Muchísimas gracias, reforma. Señor Richard Arce, excongresista de la República. Nos ha quedado corto el programa porque todo el tema del expresidente Alejandro Toledo